Soy el licenciado en Derecho Luis Gerardo López de la Cruz. Actualmente estoy estudiando la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política. El título de este trabajo se denomina La Ciencia de la Administración Pública y el docente que imparte esta materia es el maestro José Ignacio Torres Justiniani. Bueno, el propósito de este trabajo es analizar una política pública a través de varios enfoques. Uno de ellos es el enfoque de la nueva gestión pública y otros son desde sus elementos de una política pública. Por ello, yo he escogido la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente. Esta política pública es un apoyo social desde los inicios de esta administración pública federal. Es importante ya que el INEGI ha hecho un estudio en el cual revela que 6.2 millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales 3.3 son mujeres y 2.9 son hombres. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud y el Banco de México refiere que las personas con discapacidad pertenecen a un grupo vulnerable. ¿Por qué? Pertenecen a un grupo vulnerable según estas instituciones porque tienen un ingreso bajo económico y porque tienen algún tipo de desigualdad social. Por ello, esta administración pública federal ha optado por tener la iniciativa de tener esta política pública en su agenda política. Por ello, el contenido que se va a ver en este video versa más en leyes y en tratados internacionales, de los cuales voy a mencionar y enlistar a continuación. El primero es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo es la Convención Americana de Derechos Humanos. El tercero es la Agenda 2030. El cuarto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El quinto es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y el último son las reglas de operación del programa. Dentro de esta tesitura es importante reflexionar por qué la importancia de este tema. A manera personal, yo considero que esta política pública es un claro ejemplo para poder materializar en persona cómo los elementos de una política pública, cómo un nuevo enfoque de una nueva gestión pública se hace en realidad a través de este programa social. Y no solo eso, sino también se institucionaliza en el artículo 4 constitucional en su párrafo 17, que más adelante le voy a dar lectura. Por eso, a opinión personal, yo considero que es muy importante, porque muy pocas veces una política pública se institucionaliza a un rango constitucional. ¿Y qué conlleva ello? Conlleva que diferentes gestiones en algún futuro puedan quitar como ellos consideren un programa social. Entonces, al estar en algún artículo de la Constitución, lo que hace es que prevalezca. Por consiguiente, los elementos que abonan esta política pública a la nueva gestión pública son, uno de ellos, la legitimidad. ¿Por qué la legitimidad? Esta política pública tiene comités de Contraloría Social. ¿Qué hacen los comités? Los comités es la ciudadanía que se reúne para ver que los recursos públicos lleguen a donde tienen que llegar. Ahora sí, el pueblo ve a dónde van esos recursos y quién tiene esos recursos y puede ver a los beneficiarios de manera personal. Esto le da legitimidad a la política pública. Otro de ellos es la rendición de resultados. Este programa da resultados a un nivel de que cambia el estilo de vida de las personas. Es decir, no únicamente es monetario. Aquí no se rinde, bueno, sí, por las auditorías, pero eso ya es un tema administrativo. Sin embargo, una de las esencias del programa es que cambie el estilo de vida de las personas, más que tengan más dinero o algo así. Que cambie el estilo de vida de las personas y con ello dé una rendición de resultados. Es importante mencionar, es la participación o la decisión técnica. Es decir, en este programa no únicamente interviene
una persona, intervienen demasiadas personas, desde el área de la salud, área administrativa, área jurídica. Entonces, por ello la participación de cada uno de estos profesionistas a un nivel técnico. Voy a mencionar un ejemplo. Para este programa se piden algunos certificados de discapacidad. Para ello hay personas de la salud que verifican que realmente tengan una discapacidad, que realmente sepan interpretar esa discapacidad, lo que un abogado no podría o lo que alguien a nivel administrativo no podría. Por eso hay varias participación técnica dentro de este programa. Gasto público. Evidentemente va a llegar un punto en el que la federación no va a poder hacerse cargo. Por ello se busca que entre el Estado y la federación sumen esfuerzos para que se consiga una universalidad dentro del programa y ambos niveles de gobierno puedan participar. El sustento teórico de toda esta política pública, como yo ya había referido con anterioridad, versa en diferentes leyes. Aquí sí me voy a tomar el atrevimiento de poder leer lo que refiere cada uno. La Ley Federal de Presupuestos y de Ingresos y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 77, es el concepto, es el fundamento en el cual refiere que el subsidio estará sujeto a unas reglas de operación para que pueda asegurar que este dinero sea debidamente aplicado. Este es el fundamento principal para este tipo de programas sociales, es el fundamento del dinero. De manera consecuente está la Ley General que ya había mencionado, en donde refiere en su artículo primero que el Estado va a implementar todas las políticas públicas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos humanos de manera plena. Por ello, hace este tipo de políticas públicas. De igual manera, el artículo primero de la Constitución Política Mexicana refiere que todas las personas en México van a poder gozar de los tratados internacionales que México haya ratificado y de igual manera siempre en beneficio de sus derechos humanos. Y de manera también complementaria está la convención que ya habíamos referido, en donde su artículo primero refiere a la discapacidad, tomando por conceptos claves, refiere que una persona con discapacidad es aquella donde impide su participación plena y efectiva en la sociedad. Por ello, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo segundo, fracción cuarta, refiere lo que es una discapacidad permanente, mencionando ella, como le voy a dar lectura a continuación. Menciona que una persona con discapacidad permanente es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Esto es importante porque esta definición, de manera complementaria con las reglas de operación, limitan lo que es una discapacidad permanente, el objetivo de este programa social. De manera adicional, el artículo cuarto, como ya habíamos referido, que se institucionaliza esta política pública en su párrafo 17, refiere que el Estado va a garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. ¿Cuál ley? Las reglas de operación. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentran en condición de pobreza. Es importante que en este precepto constitucional hace hincapié en tres tipos de preferencias, siendo la primera las y los menores de 18 años a nivel constitucional. Por ello, hay que hacer una reflexión crítica sobre los pros y los contras de esta administración pública federal.
A manera personal, un pro que yo veo de esta política pública es la institucionalidad. Como ya lo había referido, una política pública se institucionaliza a través del artículo 4 constitucional. La legitimidad, como ya lo habíamos mencionado, a través de los comités de Contraloría Social es de suma importancia. Es muy pocas veces la ciudadanía puede a través de estos comités ver hacia dónde va el recurso. Esto le da legitimidad a la política pública. La rendición de resultados, como también ya lo habíamos mencionado, es un pro para ver cómo cambia, si realmente este ingreso sí le está cambiando la vida a las personas. Y de cierta manera la equidad, porque a nivel constitucional se está refiriendo que las y los menores de 18 años pueden tener este derecho. De manera paulatina se da esta equidad y también se enfoca en que esta política pública resuelve problemas. ¿Cómo resuelve problemas? Resuelve problemas de una manera integral. Se otorgan otro tipo de apoyos como los auxiliares generales técnicos, como son la silla de ruedas, las férulas, entre otras. De igual manera también los apoyos a la rehabilitación, como se menciona en el CRIC, con diferentes actividades. Por ello, en vez de solamente otorgar dinero, se busca resolver de manera integral algún otro tipo de problemas. ¿Qué contras a manera personal yo veo de esta política pública? Creo que la más importante es el presupuesto. El presupuesto, de manera evidente, como ya lo había mencionado, no va a ser suficiente. Va a tener que participar también el Estado local para garantizar la universalidad de esta pensión. También la centralización de los procesos administrativos. Leyendo las reglas de operación nos damos cuenta que es una administración pública centralizada. Bien, la concientización de las personas de qué es una discapacidad permanente. No todas las discapacidades son permanentes. Creo que también es importante que haya concientización de las personas de qué es permanente, qué sí, qué no. No todo es permanente. Y la última es complementar con una política de prevención. De manera concluyente vamos a referenciar cuáles son los diferentes aspectos analizados. Como ya lo había mencionado, los de la nueva gestión pública, como fue la legitimidad, como fue la capacidad de gasto público, la rendición de cuentas por resultados, la participación o decisión técnica, la equidad, la de resolver problemas y pues la que yo considero más importante, la institucionalidad, también de las políticas públicas, la eficacia, la eficiencia. Se trata de hacer una política pública rápida a lo que va, una política pública que tenga legitimidad a través de la participación social y que los diferentes procesos de decisión, como ya lo había referido, no son solamente de una persona administrativa, sino que también se ocupa algún personal de salud, algún personal de jurídico y demás. Estos son los diferentes aspectos analizados y de manera última, importante, los aprendizajes adquiridos en esta actividad son sumamente amplios. Voy a ser muy breve, ver cómo estos elementos en la teoría se pueden materializar a nivel nacional, a nivel local, cómo impacta en la vida de los ciudadanos, cómo se institucionaliza. Son muchos los aprendizajes adquiridos y también, como lo hemos visto a través de las diferentes actividades, cómo va cambiando conforme la sociedad va cambiando también las políticas públicas y adecuándose a las necesidades de diferentes épocas. Viendo cómo, no sé, tal vez en 50 años atrás no era un tema tan relevante la discapacidad, como ahorita ya es relevante. ¿Y cómo va a ser relevante en otros 50 años si no hacemos algo? Es importante la reflexión sobre cómo avanza la ciudadanía y cómo avanza con ella las decisiones políticas y públicas del país. Yo con esto doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa estamos a sus órdenes.